Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 1, donde dice: Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Podemos notar que la petición de los gadarenos fue atendida por Jesús, quien salió de aquella región y tomando nuevamente la barca que lo había llevado hasta allí, con los discípulos regresó al otro lado del lago, literalmente a la otra orilla, al lugar de donde había salido. Y aquí es mencionado por Mateo como su ciudad. Note que no podía ser otra que Capernaum, de donde había salido, y lugar de residencia de su ministerio por Galilea. Mateo capítulo 4 y versículo 13 dice: Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. El Señor no está en donde es rechazado, ya que el Hijo de Dios podía imponer su presencia a causa de su propia autoridad, pero no lo hizo, permanecer solo con quienes aman su presencia y compañía. Note que la gracia admirable de Jesús se manifiesta aquí de forma impactante, ya que no castigó la altanería de las gentes ni tampoco el egoísmo que los impulsaba. Y a diferencia de los discípulos que cuando no fueron recibidos, ellos propusieron que descendiese fuego del cielo y consumiera la ciudad, que no lo acogió, como así nos muestra el Evangelio de Lucas, capítulo 9 y versículo 54, donde dice: Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Tengas en cuenta que el Señor sale pacientemente de aquel lugar, retirándose conforme al deseo de aquellas gentes. Sin embargo, no los dejó solos. Uno de los dos endemoniados, liberados por su poder, quedó en el lugar, encomendado a un ministerio de testimonio consistente en contar a todos lo que Dios había hecho con él y expresar visiblemente la misericordia de que había sido el objeto. El Evangelio de Marcos capítulo 5 y versículo 19 dice: Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. De manera que el regreso del Señor a Capernaum resultó en una recesión gozosa, donde todos le estaban esperando. Lucas capítulo 8, versículo 40 dice: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí Mateo introduce el relato de la curación del paralítico, que aparece también en los otros dos sinópticos, como por ejemplo en Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12, y Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26. Y lo hace como un suceso que se produjo al regreso de Jesús y de los discípulos desde Gadara. El estilo genérico del Evangelio según Mateo no tiene en cuenta, como se ha dicho anteriormente, la cronológica, sino la cristológica, y es que por esa razón el Evangelio según Mateo
es temático y no cronológico. El interés del evangelista Mateo es mostrar que los hechos sobrenaturales que Jesús hacía era que mostraban que era el Mesías, el Hijo de Dios. También se aprecia que Mateo tiene la intención de presentar este nuevo milagro de Jesús desde el plano apologético y dogmático, mucho más que histórico, aunque es sin duda alguna un relato histórico de un hecho puntual en la vida de Cristo, ya que luego del regreso a Capernaum el Señor debió de estar descansando en la casa de Simón Pedro por algunos días, hasta que, de alguna manera, la noticia de su presencia en la ciudad llegó a oídos de las gentes, que se agolpó nuevamente para oír su palabra y recibir las bendiciones de su poder sanador. Marcos, capítulo 2, versículo 1 dice: Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Y note que tal fue la afluencia de gentes que no cabían en el interior de la casa hasta el punto de llenar la puerta y el espacio inmediato. Marcos, capítulo 2, versículo 2 dice: E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Y note que, como siempre, entre las gentes que vienen a oír a Jesús, hay un grupo de escribas y fariseos, ya que alguno de estos había venido ex proceso desde Jerusalén, y otros procedían de distintas poblaciones de Galilea y de Judea. Lucas capítulo 5 y versículo 17 dice: Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Debe de apreciarse que la presencia de estos no era tanto aprender de Cristo, sino buscar en su mensaje algo que sirviera para acusarle, desprestigiarle e incluso, si esto fuera posible, condenarle a muerte. Las obras del Señor y su enseñanza cautivan a las gentes que se iban tras él, ya que sus palabras ponían en entredicho y en momentos acusaban también abiertamente las enseñanzas y sobre todo las actuaciones de los escribas y fariseos, lo que generaba un abierto odio en contra de él. Según Marcos, la presencia de Jesús en la casa movió a 4 amigos de un paralítico para que cargasen con él en una camilla y lo llevasen a Jesús, para que lo curase de su dolencia. Mateo relata más genéricamente, es decir, le traían un paralítico acostado en una camilla. Esto era lo habitual de aquel entonces cuando las gentes descubrían la presencia del Señor en algún lugar, ya que ellos traían a los enfermos para que los sanara. Y según los relatos paralelos, los 4 amigos se encontraron con una casa saturada de gentes, que no estaban ellos dispuestos a dejar entrar a un grupo al interior, donde estaba enseñando Jesús. Por tanto, ellos buscaron otra vía para introducir ante Cristo a su amigo paralítico. Entonces, subieron al terrado por las escaleras que habitualmente tenían los edificios por fuera y descubrieron las losas e hicieron descender la camilla con el enfermo para ponerlo delante del Señor. Eran 4 personas y eran de una fe genuina, ya que la fe de ellos era sólida,
creyendo que Jesús tenía poder para sanar. Era también una fe humilde, al no esperar que Jesús viniera donde estaba el enfermo, sino llevando a éste a donde estaba Jesús. La fe de ellos era una fe también dinámica, por cuanto actuaba impulsándolos a llevar a su amigo a Jesús. El Señor vio la fe de ellos. Lo que los ojos humanos, y note esto, podían ver era sólo la situación de un hombre enfermo, gravemente enfermo, de tal manera que no podía valerse por sí mismo y tenía que ser llevado por otros. Pero Jesús tenía una mirada sobrenatural que escapaba al alcance de la vista humana, ya que Él podía ver lo que había en el interior de los hombres. El corazón de las personas estaba abierto a los ojos de la persona divina del Hijo de Dios, quien comunicaba ese conocimiento sobrenatural a la naturaleza humana, conforme a lo que era necesario y también conveniente. Y es que por eso Jesús no necesitaba testimonio alguno, porque conocía la intimidad de las gentes. Juan, capítulo 2 y versículo 25 dice: «Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre». De ahí que el escrito inspirado aparezca el verbo ver, es decir, viendo la fe de ellos. Ahora bien, ¿de quiénes? Y también, ¿de los 4 amigos? Sin duda, la fe de todo el grupo, tanto de los amigos como también la del paralítico, ya que no fue llevado a la fuerza, sino que voluntariamente se prestó al deseo de sus amigos, porque también creía que Jesús podía sanarlo. De manera que la lesión de la fe de los 4 amigos del paralítico debiera también de servir de ejemplo y de advertencia a la fe de cada cristiano, ya que hay gentes alrededor de cada uno que necesitan ser llevados a Jesús para salvación. Y puede ser que requiera muchas molestias llevar a alguien al Señor. Pero aquellos 4 hombres sirven de ejemplo en este sentido, ya que ellos no se arrendraron al ver la confluencia de gentes que impedían materialmente el paso para Jesús. Tampoco se detuvieron ante la dificultad que suponía subir al enfermo con la camilla al terrado de la casa, descubrir un hueco y hacerlo descender hasta Jesús. Y es que, en ocasiones, el cristiano se detiene ante las dificultades que supone llevar a una persona al Salvador, abandonando el intento. Pero note que sin duda aquellos 4 hombres amaban a su amigo paralítico y buscaban la solución para su problema. Y es que sólo cuando el amor por alguien que se pierde satura el alma cristiana es cuando las dificultades desaparecen y se superan sin importar los inconvenientes que puedan ocasionar. Note que el amor activa la fe, que se manifiesta en obras sin importar el sacrificio. Además de la ilustración para conducir a las gentes al Salvador, está también la enseñanza de llevar los enfermos a quien tiene poder para sanar, ya que no se trata de buscar la espectacularidad que representa a los ojos humanos una sanidad sorprendente. Se trata entonces de entender que Jesús, el Señor resucitado, tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra, y por tanto es capaz de restaurar la salud a un enfermo en respuesta a la oración de fe de sus hermanos.
El mismo Señor que sanó enfermedades, restauró lisiados y resucitó muertos. En tiempos apostólicos es el que puede, en respuesta a la oración de fe, sanar milagrosamente a quienes son llevados a Él. Y esto requiere diligencia, determinación e intensidad de acción para los que oren en intercesión por un enfermo, ya que no son las oraciones rituales y genéricas a que se están acostumbrados algunos cristianos tradicionales, sino las oraciones de fe, en plena dependencia, regada con lágrimas de amor y salidas de corazones quebrantados ante la situación de la persona por la que se intercede, que apela a la misericordia del Señor y descansa en su poder, seguros de que puede sanar aún en las situaciones más desesperadas. Ahora bien, no siempre lo hará, si tiene otro propósito, pero lo hará generalmente conforme a su promesa. Una particularidad en este milagro es el silencio de los amigos y del mismo paralítico ante el Señor. Generalmente cuando los enfermos eran traídos o cuando se encontraban con Cristo, había una petición por parte de unos o de otros, solicitando su acción sanadora, como por ejemplo en el capítulo 8, versículo 2 y versículo 5, capítulo 9, versículo 18 y versículo 27, etcétera, etcétera. Pero nótese que aquí no es el paralítico quien comienza el diálogo, sino que las primeras palabras salen de la boca de Jesús. Lo sorprendente es que la petición silenciosa de los 4 amigos y del paralítico era evidente, ya que querían que fuese sanado de sus dolencias. Sin embargo, Jesús no respondió a lo que ellos esperaban, sino que comenzó ofreciendo al enfermo el perdón de sus pecados. Es decir, dijo al paralítico: las palabras del Señor están revestidas de profundo cariño, cuando dijo: ten ánimo, hijo. Note que es el corazón paternal del Salvador, que se conmueve de la necesidad de sus pequeños. Los brazos de la gracia se habían extendido delante de todo aquel auditorio, abrazando con entrañable misericordia a quien necesitaba, antes de la restauración física, la restauración espiritual. Las palabras del Señor son admirables. Tus pecados son perdonados. Aunque no se produjese la sanidad física, ya era motivo para tener buen ánimo el perdón de sus pecados. Entonces, valía la pena el esfuerzo hecho para acudir a su encuentro. Las aflicciones corporales son temporales, mientras que la salud espiritual, recobrada en el perdón de pecados, es eterna. Romanos capítulo 8 y versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cabe entonces preguntarse si la enfermedad que padecía era consecuencia de algún pecado cometido en su vida. Pero no hay evidencia bíblica alguna que permita así poderlo afirmar. Pero tampoco no hay ninguna enfermedad que no sea resultado del pecado del hombre. Severiano Páramo escribe sobre esto y dice lo siguiente, y es que Cristo, como buen médico, quiso ante todo curar la raíz del mal, que era el pecado, y enseñarnos de esta manera que las enfermedades son a veces efecto
resto de los pecados. Es muy probable que aquel enfermo, al verse delante de Jesús y contemplar aquel rostro y mirada divina que respiraban sanidad, experimentase en sí mismo confusión y vergüenza de sus pecados y algún temor de que ellos fueran un impedimento para su curación y movido por la gracia, de manera que puede decirse que ruega en su interior quedar, ante todo, limpio de sus iniquidades. Fin del comentario. Entonces aquel hombre acudía por sanidad física y recibió primeramente la sanidad espiritual. La seguridad de salvación otorga en el perdón de los pecados es amplia y también definitiva, ya que no solo es esa la enseñanza del Nuevo Testamento, sino también la del Antiguo Testamento. Por ejemplo, así decía David: cuanto estás lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 103, versículo 12. El encuentro por fe con el Salvador transforma la condición pecaminosa de tal manera que, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1, versículo 18. Y es que cuando Dios perdona, lo hace en una definitiva amplitud. Isaías capítulo 55 y versículo 7 dice: deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El perdón divino aleja definitivamente la penalidad del pecado del pecador perdonado, de modo que al perdonar la maldad, Dios afirma que no me acordaré más de su pecado. Jeremías capítulo 31, versículo 34. Es bueno recordar que la mayor necesidad del paralítico era el estado de su alma que necesitaba, como la de todo pecador, la remisión de los pecados. Amigo y amiga oyente, la mayor necesidad apremiante de cada ser humano es la sanidad de su alma, la cual está afectada por el virus contagioso del pecado. Y es por eso que mi amigo, mi amiga oyente, solamente Jesús hoy puede perdonar tus pecados y puede también reconciliarte con Dios y darte salvación y vida eterna. Y todo esto mediante la fe que tú puedas depositar en Él, fíjate que he dicho en Él, y no en una religión, ni en una determinada iglesia, sino en Jesús, que es el que puede perdonar tus pecados y darte salvación y vida eterna. De manera que, mi amigo, mi amiga oyente, te animo a que podamos hacer una oración. Sígueme y di conmigo: Señor Jesucristo, vengo ante ti, porque solamente tú puedes perdonar mis pecados, solamente puedes tú sanar mi alma. Necesito esa sanidad espiritual que viene de ti. Por ello, te pido perdón por todos mis pecados, de los cuales me arrepiento, y te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario.
Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.